¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy se realizó la audiencia del conductor del accidente que dejó un total de 7 personas fallecidas y 44 lesionados. El Ministerio Público ha presentado acusación contra el señor Pedro García Urbina por ser autor directo de los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en concurso ideal, en perjuicio de quienes en vida fueran Luis Ángeles Cárdenas Gámez, José Ernesto López López, Hugo Sergio Flores Cruz, Dominga del Socorro Hernández Zelaya, Damiana Hernández y Rosa Elena Duarte Herrera. Pedro García Urbina, conductor del bus expreso El Gavilán, afirma que jamás quiso causar semejante accidente. Mal porque hay cosas que uno quiere hacer. Uno es ser humano. No va a querer matar a gente y matarse uno. Ando todo golpeado. Ando aquí puntada en la cabeza, puntada en el brazo. El pecho todavía me duele. Cuando a ustedes le manifestaron que el vehículo venía, el bus, teniendo problemas mecánicos, ¿por qué no se detuvo? No, es que eso fue el colector que me dijo, pero fue algo leve, pues, que no era preciso detenerse. El conductor del autobús continuará detenido. Para el próximo 3 de febrero se programó la audiencia inicial. Este continuará enfrentando su proceso legal por lesiones y homicidio. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Queremos hacer conciencia hoy con este programa abordando este interesante tema. Lo cierto es que hay muchísimas unidades que prestan este servicio de forma interurbana también acá en la capital y que a veces se pone en riesgo la vida y la salud de miles de usuarios. ¿Qué implica esto? Debería haber una revisión más constante de estas unidades. En fin, queremos que usted también participe con nosotros, Odilí, en esta mañana que ya estamos listas y preparadas para abordar este tema con nuestros invitados. Nuestros invitados, ¿verdad?, del Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor. Está también con nosotros Juan Carlos López y del Foro de Abogados de Nicaragua, el doctor Fernando Cajina. Les pedimos a ustedes, amigos y amigas televidentes, si tienen algo que comentar, algo que sugerir, lo pueden hacer a través del 2222-7808, pero también de una forma respetuosa, ¿verdad? No vamos a señalar a nadie, pero sí trataremos de dar algunos tips para aquellas personas, ¿verdad?, que se van a dirigir a utilizar algún tipo de unidad de transporte, para tratar también de que ustedes sean conscientes y lleven a diferentes chequeos mecánicos de acuerdo a la regulación de la Policía Nacional. Bienvenido, qué grato tenerlos por acá. Doctor Fernando Cajina y también Juan Carlos, qué grato, ¿verdad?, que nos acompañen. Iniciemos desde la parte social, porque mucho se dice que no hubo pericia de los conductores, que muchos conductores son responsables de accidentes de tránsito y en fin. Pero ¿qué es lo que persiguen esta situación? Sí, bueno, muchas gracias por poder permitir que abordemos también este tema, ¿no?, desde la perspectiva de los derechos de los consumidores, en este sentido de los usuarios del servicio público. Analizando, de hecho, de manera muy somera el caso, raya, ¿no?, entre la parte jurídica relacionada también con la parte técnica, que está en un proceso de discusión, y también desde el punto de vista social. Nosotros hemos abordado esta temática, pareciera como 5 o 6 veces al año, ¿no?, el tema del transporte, y no siempre con el objetivo de emular o emitir criterios o críticas que sean destructivas, sino con el objetivo de poder decir la verdad. Bueno, este es uno de los casos que va sobrepasando cada vez los límites. El año pasado hubo un accidente, de hecho, finalizando el año fue muy parecido a este, tal vez con la cantidad de mortalidad menor. Sin embargo, es una casuística que es constante, repetitiva. Pareciera que fueran milagros las vidas que no se pierden constantemente o a diario, por caponeras, por el transporte que hemos hablado, los microbuses, transportistas que también sujetan, ¿no?, el exceso de carga, el exceso de velocidad y entre otros, y no hacer las revisiones constantes y periódicas. Solo comentar 2 cosas antes tal vez entrar en la parte estrictamente jurídica. Desde la perspectiva que te mandata un poco la ley 524 y la reforma, ley 16 de transporte terrestre, solo corresponder 2 aspectos. El transporte, en ese sentido, y también lo manda la Constitución Política, artículo 105, es un servicio público. Sí. Se va a ostentar con la calidad como corresponde.
Hasta ahora, lo que está establecido en la legislación es simplemente, como decimos, papel mojado. No pasa nada más. Este lo podemos abordar el día de hoy y hasta el momento no hay un punto y aparte que regule el transporte de una manera adecuada. Vemos las instituciones como el Ministerio de Transporte e Infraestructura haciendo hincapié. Nosotros, finalizando el año, tuvimos una reunión, llevamos una serie de denuncias bien fundamentadas y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. No se ven revisiones de los concesionarios que quitan concesión inmediatamente. Más allá del tema de los seguros de vida, que hasta cierta manera los seguros que ostentan estas unidades al menos sí lo están cumpliendo, dice la gente del MTI. Pero más allá de la situación jurídica que podemos trabajar o dialogar ahorita, no hay una conciencia, no hay un proceso de análisis correspondiente, sentar a todos los conductores y tener una revisión completa. ¿Por qué a las personas que van a trabajar a una empresa, cualquiera reconocida, o una corporación, porque hay un proceso de escrutinio correspondiente de los datos de uno? El conductor cualquiera que sabe manejarlo contrata de forma inmediata, es amigo del primo que conducía otras unidades y así lo van contratando. No hay profesionalismo. Hay muchos jóvenes que tienen, jóvenes hasta 25 años manejando unidades de transporte de este tipo. Aseguro que no completan la licencia profesional. Estoy seguro porque hay un proceso determinado de la cual que al menos manejan 5 años de haber manejado vehículos. Entonces es muy difícil poder estar en esta situación y te digo, esto es, insisto, es de milagro que normalmente no fallecen personas en microbuses y sobre todo en estas unidades. Todos van sobrecargados. Es falta de sensibilizarse también de la responsabilidad que se tiene como conductor. Sí, eso tiene mucho. Pero más que sensibilizarse es una obligación. Esto es como si tuviéramos que poner ejemplos paralelos en países desarrollados con unidades que no son estrictamente de transporte, sino que son trenes o tranvías, como se le conoce, es muy escueto o muy pequeña la cantidad de personas que fallan en ese sentido. Hay una llamada telefónica y también hay algunos mensajes. Vamos a recibir la llamada y después los mensajes. Aló, buenos días, adelante. Aló, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Buenos días. Bueno, mi opinión mía como ciudadana que somos, que transportamos en esos vehículos, la responsabilidad también es más de los dueños de vehículos, porque tal vez el chofer le puede decir, mire, está mal tal cosa, y los dueños de vehículos, por no gastar, hacen más o menos lo que puedan hacer. Ahora, en el caso del muchacho que está detenido, del accidente del bus, también tienen que ver mucho lo que es la policía y el medio de transporte. El por qué. El MTI simplemente le dan su mordida y va de viaje. En la policía, como le dijera, el chequeo mecánico, lo mismo. El policía lo mismo lo que le puede hacer allá adentro, está malo, le dan su papel, va de viaje y como si nada. Ahora, ¿por qué también tiene culpa la cooperativa? Tantos medios de transporte que hay personas que quieren tener su línea, tampoco la pueden tener porque dicen los de la cooperativa, estamos callados. Cuando más usuarios hay, más vehículos tiene que haber. Pero como todos decimos nosotros los nicaragüenses, somos tan arribistas, solo uno quiere comer y no quieren comer los demás, hay varias personas que tienen facilidades de meter otros vehículos mejores, buses mejores, pero como son dueños de la cooperativa, no se pueden meter. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, porque es una injusticia lo que están haciendo con el muchacho que tuvo el accidente, porque también está golpeado. Nadie quiere golpear a nadie. Bueno, muchas gracias por su opinión, ¿verdad? Aportó varias cosas. Queremos aportar lo que nos dicen nuestros amigos y amigas televidentes a través de los mensajes de texto. Luego, Fernando, quizá haces también tu intervención en cuanto a esto, porque esta persona, el conductor de esta unidad, podría ser procesado por algunos delitos, de los cuales, pues, él dice no quería ocasionar un accidente, pero muchos aducen que, a pesar de que supo del mal estado del vehículo, decidió salir y prestar el servicio a los usuarios que fueron víctimas ese día de ese accidente de tránsito. Vamos a compartir un par de mensajes. Buenos días, mi denuncia es respecto a los buses de Mazachapa. En la madrugada y por la noche los llenan hasta que ya no alcanzan más
y los conductores y cobradores maltratan al usuario. Es parte de lo que nos cuenta. Vamos a pedir a los televidentes que por favor no nos llamen a este número. El número para llamada es el 2222-7808. Entonces nos decían cobrarles, o nos tratan mal más bien. Esto ocurre en Mazachapa. Hay buses que están su capacidad para 40 pasajeros e incluso les ponen el doble. Caminan en competencia. Hace poco tuvo un accidente el 13 de noviembre del 2015 en un interlocal de Jinotepe, Managua, de la UCA. Y el chofer venía chateando y viendo fotos. Cuando se dio cuenta, provocó una quíntuple colisión que fue horrible. Los carros desbaratados y todo fue un caos. Varias personas lesionadas. Tienen toda la razón la señora, pero no en todo. En cuanto a lo del conductor, sí, porque a veces los de las cooperativas saben del estado de los vehículos y no hacen nada. La 172 es literalmente un atentado. Los buses son desbaratados y los choferes imprudentes. Gran culpa de la policía que ven y no hacen nada. Y de eso también queremos hablar. Fernando. Bueno, efectivamente, yo creo que es necesario abrir un paréntesis, ¿verdad? El reglamento de la Ley General de Transporte, el decreto 42-2005, establece con claridad meridiana en los artículos 13 y 19 la inspección mecánica obligatoria cada 6 meses para todas las unidades de buses y esta obligación se la establece a los presidentes de las distintas cooperativas de transporte. Desde ahí hay una obligación cada 6 meses. ¿Quién debe supervisar eso? El Ministerio de Transporte e Infraestructura. El MTI es la entidad responsable para las cooperativas de transporte y los medios de transporte, ya sea terrestre, acuático o cualquier otra modalidad. Y lo más curioso que el decreto 42-2005, que es el reglamento de la Ley General de Transporte, establece algo muy curioso, que es la capacitación obligatoria. Esto lo dice el artículo 19, que debe manejarse sobre 4 ejes. Relaciones humanas, que tú has visto las quejas de la población donde te tratan vulgarmente como cualquier perro, te tratan, te tiran de las unidades de buses. Te dicen palabras soeces. Te dicen palabras de lo peor y se han armado hasta pleitos con los mismos conductores. La capacitación sobre 4 ejes decía, relaciones humanas, mecánica básica, primeros auxilios y transporte de explosivos. Que son cosas, o sea, temas muy interesantes y que son transversales en el sentido de que no hay relaciones humanas, no saben nada de primeros auxilios, porque a veces sucede de que los mismos conductores no son ni bachilleres. Es lamentable y hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de esta capacidad, cualquier cantidad de explosivos, inclusive pólvora. Entonces, sobre eso hay una falta de operancia y de incidencia tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Transporte e Infraestructura. En el caso y digo el Ministerio del Trabajo porque también los mismos conductores carecen de un régimen de seguridad social, ¿verdad? Carecen de contratos laborales. Y a falta de pericias y experiencias es que suceden estas cosas. Y se les quita un porcentaje si ellos no llegan a la cantidad exacta del día, ¿verdad? Así es, por tantas vueltas. Porque me preguntaban ayer y me decían, no sé por qué solo aparece como procesado el conductor de la unidad y qué pasó con el dueño. Eso era lo que iba a consultar, porque se hablaba de que hay una responsabilidad, ya ese vehículo tuvo que haber pasado por un chequeo mecánico, emisión de gases. Hay muchos que aducen de que el joven sabía el mal estado mecánico del bus, sin embargo lo empezó a conducir. ¿Y el dueño? Bueno, el artículo 2509 del Código Civil habla sobre los delitos y cuasi delitos en materia civil. También la responsabilidad una lesión o una muerte después de que estás incurriendo, ya sea por decir así en lesiones o inclusive el delito de homicidio en materia penal, que eso es responsabilidad propia del conductor, también la responsabilidad civil la asume la cooperativa de transporte. Debería de ser procesado. O sea que en materia civil lo que me refiero es que la indemnización por daños y perjuicios y daños morales, la cooperativa es solidariamente responsable.
Pero el que va a pagar, ¿verdad? Finalmente, los delitos no trascienden a terceros, o sea, es propio del conductor. ¿Quién los causa? Entendemos. Sí. Hay una llamada. Sí. Buenos ¿Aló? días. Sí, le estamos escuchando. Bienvenida. Sí, yo quería aportar lo que pasa es de que yo pienso de que aparte de las fallas de técnicas mecánicas que tienen los buses, también se da el problema de que por lo menos aquí en la cooperativa puedo decir el nombre de la cooperativa, ¿verdad? Quizás nos haga un poquito más fuerte. Nos cuesta percibir con claridad sus palabras. Puedo decir el nombre de la cooperativa, ¿verdad? Dígalo, claro. La cooperativa Semilla Ortega, de la ruta 154 y 158. Ellos tienen el problema de que mucho caminan las mujeres aquí pegadas a los choferes y los caminan distrayendo, metiéndole pláticas y cosas. Aparte de eso, que ellos mucho caminan chateando. O sea, yo pienso de que desde que salen de su casa, ahí ya debería dejar todo claro, pero que no los estén llamando y chateando todo el día mientras ellos van manejando. Porque yo pienso que eso también mucho provoca accidentes. Muy valedera, ¿verdad? Su comentario, muy valedero. Tenemos un problemita con la comunicación, pero es muy exacto. Y ahí llevábamos la parte de la responsabilidad social también y concientizarlo. Eso de ir chateando es muy cierto, puede provocar muchos accidentes y no solo en las unidades de transporte colectivo, sino también en los vehículos livianos. Ha causado una cantidad importante, ¿verdad?, de accidentes de tránsito y por eso hay que sensibilizarle. Pero en cuanto a los mensajes que estamos recibiendo, que se hablaba un poco de la regulación de la parte mecánica, tiene que ver mucho la policía, tiene que ver mucho el MTI, dicen, pero ¿quién es el implicado exactamente en esta situación? De hecho, es la autoridad administrativa, como lo es el MTI. El MTI es el que otorga las concesiones y es el que las debe de suspender o cancelar igualmente. Y es el que es el órgano regulador, administrativamente hablando, para llevar a efecto una supervisión sobre las distintas cooperativas. Porque cuando se da concesiones se analiza el vehículo que se le va a dar la concesión. Sí, porque tú a veces vas en tu vehículo, digamos, y llevas al frente un autobús y ese autobús te invade de humasales y va recargado de pasajeros y entonces no hay un control. Y el órgano policial efectivamente también, tú te has fijado, sí me estaba fijando en estos últimos días de que la mayoría de los buses carecen de placa, carecen de inspecciones mecánicas. Y no hay una supervisión sobre la misma policía y no los detiene. En relación a eso que acabas de decir, hay un mensaje que nos llega, ¿verdad? Los buceros, si no te apartas, te echan el bus. Esto ocurre aquí en Sabana Grande. Los buses que llevan pasajeros a la zona franca ya van con pasajeros, llevan los pasajeros hasta la coraza y la policía brilla por su ausencia. Se detienen a media carretera y no te dejan pasar. Estos señores buceros, la palabra profesional les queda grande. No son profesionales al volante. Parte de las comunicaciones que nos llegan y se nos están reportando de otros departamentos de nuestro país de igual manera. Yo iba con un bebé, el bucero quería que me saliera a la fuerza o que me fuera hacia atrás. Yo me salí por la parte de adelante y me trató y me dijo un montón. A veces ponen en riesgo la vida de los usuarios solo por caprichos. Buenos días, en los medios de transporte de Managua, a Estelí es un maltrato que los cobradores ejercen y es muy feo, te tratan de cualquier manera como a ellos les antoja y si decís algo, bájese del bus o cómprese su carro. Eso es la respuesta que nos dan. Entre muchos otros mensajes, ¿verdad?, que nos llegan a través de nuestro número que aparece siempre en pantalla y queremos también por seguirlo abordando con Juan Carlos. ¿Qué nos puede decir de todo esto que has escuchado? Porque si bien es cierto, creo que cuando detienen a una unidad de transporte, lo hace la policía, está un funcionario del MTI, pero deberían de pedirle ese certificado de que se inspeccionó la unidad, que esté en óptimas condiciones y ver, porque en el caso que estábamos nosotros analizando de previo, a nivel particular el de Matagalpa, pues se dice que había exceso de pasajeros y también desperfectos mecánicos, dos cosas que ponen en notorio riesgo la vida del usuario. Y andaban la emisión de gas y el chequeo mecánico como que lo pasó bien, que eso aparentemente eso llama la atención. Sí, bueno, de hecho, concatenando un poco con lo que decía el doctor Regina,
nosotros, en base a toda esta problemática, hemos realizado determinados modelos de inspección en su momento. Lo que pasa es que a veces el órgano sancionatorio, el órgano de revisión, como se comentábamos, y la gente también lo dice, ¿no? Cuando hace sus llamadas telefónicas o por mensaje de texto, podemos recaer en el mismo círculo vicioso. Sí. La problemática sucinta, fíjate que el tema de la inspección mecánica o el tema relacionado a emisión de gases sí es importante, pero no estrictamente tiene que ver con el comportamiento, con el proceso obligatorio, con la responsabilidad que puede ostentar poder manejar un vehículo de este tipo que brinda un servicio público, que al final es un servicio que es público, pero de carácter privado, desde el punto de vista de la relación que tenés con a quien vos estás pagando para poder montarte esa unidad de transporte. Sí. Por ejemplo, punto medular, y tiene que ver mucho con lo que debería de existir hasta hoy en día, como al menos un capítulo de soluciones. ¿Qué pasa con quiénes son los que en verdad, quiénes son los inspectores del Ministerio de Transporte e Infraestructura? Son amigos o cómplices relativamente en materia laboral cotidiana de las personas o de los conductores, valga decirlo. Son personas que, como también se comentaba, no tienen un nivel o un alto grado técnico de capacitación. Sí. El señor del MTI son personas que vos querés trabajar, tenés una plaza laboral, el MTI te oferta, por determinadas circunstancias pudieron haber entrado al gremio de inspectores y hasta ahí nomás, y conocemos muchas de las personas, pero no tienen el grado de tutela que debería de corresponder según la ley. Ni de vigilancia, según lo que está diciendo. Algo más, Juan Carlos, fíjate, antes de que sigas con esa explicación que está muy interesante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido, caballero, le escuchamos. Sí, mi nombre es José Ángel Berríos. Sí. Es interesante esto sobre lo del transporte y las leyes que se aplican en Nicaragua, porque pareciera que las leyes son aplicadas más que todo al servicio particular. Si ustedes miran, los policías están estacionando a conductores que incluso vienen despacio, circulando despacio, ¿verdad? Pidiéndole documentos y cosas así por el estilo. En cambio, como decía ahí, los buses de transporte colectivo, claro, son del gobierno, se los ha dado el gobierno, no usan placa, andan con el montón de humo y la policía no dice nada, ni nadie les dice nada respecto al pago de emisión de gases. Entonces yo creo que deberíamos de comenzar de quitar esa corrupción que hay a nivel de la policía de tránsito, ¿verdad? Que solamente le exigen al particular. O sea, como quien dice, el que tiene un carrito, ese tiene realidad, hay que sangrarlo. Y eso no debe de ser así. Debe ser la ley pareja. No? Hay veces, si ustedes ven, los accidentes de tránsito, la mayor parte son irresponsabilidad del conductor, porque anda drogado, anda tomado de licor, y esas son las mayores causas de los accidentes de tránsito. Es cierto que hay por desperfecto mecánico, pero si ustedes analizan y miran el récord de los accidentes, estos han sido más que todo por el licor, exceso de velocidad y falta de respeto a las leyes. Pero ustedes miran, ha habido veces que yo he visto circulando, se cruzan el semáforo, el policía no le dice nada, principalmente si son autobuses de transporte colectivo. Pero si uno medio hace que se cruzó y dice, pisaste la raya blanca, y ya le botan 800 córdobas a uno. Yo creo que eso no debiera de ser así, debiera de ser una ley pareja y justa. Muchísimas gracias por permitirme expresar. Como no, caballero. Y incluyendo, ¿verdad?, lo que decía nuestro amigo televidente, también el uso del cinturón de seguridad, ahí no aplica. ¿Será algo que está obstaculizando o diciendo no a los conductores de ruta? Ustedes no pueden, en el caso de la capital, que es donde yo veo bastante, ¿no? Ni Que ellos no llevan, ellos tampoco. Ellos van igual los intermortales, que le dicen a los interlocales que vienen de Jinotepe para Managua, intermortales le dicen, porque se han dado una cantidad importante. En Jinotepe, Carazo, hay una asociación de personas víctimas de estos accidentes de tránsito, de Jinotepe a Managua, que desafortunadamente pues hay algunos momentos en que no se les escucha, otros sí. Hay mucha cantidad de personas que han perdido sus miembros inferiores, han perdido incluso parte de sus manos, un ojo, en fin, y nadie les apoya, y eso queda ahí impune. Todas esas situaciones se van a seguir dando. ¿Por qué? Porque, como dice el amigo televidente, no hay una ley pareja. ¿Qué les exime a ellos que no los detengan o que no los multen? Bueno, yo para culminar lo que estaba hablando anteriormente, fíjate que este tema de hecho trasciende más allá del punto de vista legal,
está haciendo obviamente con el modelo organizativo, con el modelo de aplicación, obviamente los procedimientos como corresponde. Decía, la gente le mete ahí cómo trabaja. Él comentaba también el doctor, el tema laboral tiene que ver porque a veces el comportamiento de estos tipos de esa manera, el día de mañana dejan de trabajar, entran a trabajar en otra cooperativa, no hay una relación sistémica, una relación confiable desde el punto de vista laboral, que en verdad puede decir, yo trabajo para esta empresa, porque al final, fíjate que el tema de las cooperativas ya no funciona como cooperativa, se han salido completamente desde el punto de vista del cooperativo, del modelo solidario, del modelo de comportamiento humano, del modelo de apoyo, ya se han cambiado, esas son estrictamente empresas, y aquí en un determinado momento yo he estado en estudio con ustedes, con personas que son de cooperativas, pero son empresarios al final. Ellos son los dueños de la unidad. Funcionan como empresarios ellos lo que quieren es sacar su dinero, no importa si violan las leyes, y que aquí se vienen quejando en muchas ocasiones que el dinero les da para pagar a sus trabajadores y el tema de los combustibles, pero desde el punto de la obligación. Y un punto también medular de esta temática era comentarles aquí también públicamente la reunión que tuvimos con el MTI el año pasado. Ahorita le volví a solicitar un espacio nuevo porque la gente llega a denunciar. Hay un que utilizan procedimental para ver los casos. Pero fíjate que estamos abordando el tema del transporte de Carazo, justamente, que empezamos una pequeña lucha con eso. Estuvo 2 semanas bastante decente, 2 semanas, 3 semanas, porque tenía una inspección nacional, una revisión nacional, estaba regada unidades de la Policía de Tránsito y también del gente del MTI. Ahorita eso está peor o al menos se mantiene con la normalidad correspondiente. Y mandan a decirnos a nosotros de que, bueno, mándenme los casitos y llenen el esquema. No va a saber el Ministerio de Transporte que el problema es constante, que no es solamente uno. No puedo decir que sea estrictamente todo, pero invasión de carril, exceso de pasajeros, exceso de velocidad, y es un modelo de humillación al usuario. La DIPRODEC, aunque no tenga que ver con el tema estrictamente del transporte, debe estar viendo el tema de la atención al usuario, como lo comentaba el doctor también. Pero ahí están, las instituciones parecen sin novedad, no quieren trabajar, no ponen de verdad un trabajo adecuado, que se debería reformar. A las personas de la tercera edad lo van dejando en la parada que a ellos les antoja. Aquí no hay un buen trato. Reformar nuevamente la legislación, el tema del transporte, aumentarle a un tope mayor el tema de las concesiones, castigarlo con las multas. ¿Cuál es una multa de 3.000 pesos para un transportista, para un sector? Sí, sin que en media hora, o por así decirlo, de unidades que tienen, ya recuperaron, ya pagaron la multa, el día de mañana ya andan trabajando. No me digan que no, al final. Entonces, esos temas que en verdad golpean a la población, los diputados deben estar trabajando en eso. Una propuesta de reforma, cambiar los reglamentos en ese sentido. Hay algo que resiente también mucho la población en algunos sectores, en el Israel Levites, por ejemplo, las unidades ya después de las 7 de la noche no hay unidades suficientes y se tienen que usar unidades que van hacia los otros departamentos. ¿Y qué les dicen? ¿A dónde va usted? ¿Va al 17? ¿Va al 13? No, no lo llevamos, vamos directo hasta tal punto, como que fueran expresos, pero aquellos necesitan resolver su necesidad porque no se pueden trasladar a un sector cercano de Managua, como el kilómetro 13, carretera Vieja León, o hay taxis específicos que lo llevan al lugar y les cobran más. Eso representa un incremento diariamente en el trabajador. Hay otra llamada y después respondemos a esto. Buenos días. ¿Aló? Aló, sí, buenos días. Sí, bienvenido, le escuchamos. Quería felicitarlo por el programa que tienen ahorita, ¿verdad? Muchas gracias. Pero me da la impresión que hacen falta gente que en realidad sea la gente de toma de decisiones. Porque en el panel, por ejemplo, haría falta que ustedes hagan llegar a una gente del MTI, a uno de la policía, a uno del Infocop y a uno del Intrama, ¿no? Porque de lo contrario, esta gente no se da exactamente cuenta. Ellos se meten en esa oficina de exactamente qué es lo que la población está diciendo. Entonces, sería importante, qué sé yo, hacer una mesa redonda donde se invite a estos 4 funcionarios para ver qué digan, porque ya son 3, 4 accidentes de tránsito fuertes, donde han muerto 3, 4 personas, ¿no? Y los buses de transporte colectivo siguen en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con el MTI? Ellos dan una concesión, pero no se han pronunciado sobre estos accidentes. Muchas gracias por su comunicación. La policía tampoco, ¿verdad? El Infocop, que es el que capacita a las cooperativas, tampoco ha dicho qué hace con las cooperativas de transporte. Y si es el Intrama, solo se van a los taxeros y las rutas de buses, que son las más conflictivas, no los están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Qué idóneo sería, ¿verdad? Que estén todas esas autoridades por acá, sería lindo, y el llamado sigue, ¿verdad? Y la invitación sigue abierta. No vienen,
siempre cancelan, ¿verdad? Cuando nos dicen vamos a llegar y cancelan a última hora, pero aquí siempre tenemos las puertas abiertas y las cámaras, ¿verdad?, a su disposición para que vengan y debatamos. Sería muy definitivamente a veces no hay respuesta. Sabemos que igual que este usuario que nos llamó, hay muchas personas que quisieran ver a una autoridad sentada acá en Canal 10. Y ese llamado, como dice Odili, siempre estamos anuentes nosotros a recibirle. Nosotros en reiteradas ocasiones hemos realizado invitaciones, sin embargo la respuesta es siempre la misma: no podemos ir, tienen que avisar con mayor anticipación. Avisamos con esa anticipación que nos solicitan y al final no nos acompañan. Vamos a una pausa. Vamos a un corte comercial. Al regresar vamos a observar un trabajo periodístico realizado por Dora González, en la que pues nos quiere hacer conciencia un poco acerca de la muerte sobre ruedas que a veces se está viviendo en muchos sectores de nuestro país, sobre todo por la imprudencia. Y tenemos que analizar un poco esto. Ya regresamos. No le quiere hacer un daño a nadie. Ya, y eso es difícil, pues, estar preso. Pensás en todo, tanto para tu familia como para la que es la víctima también. Samuel García, de 35 años, lleva más de la mitad de su vida trabajando como conductor de bus. En la actualidad su ruta es Managua-El Ayote, un municipio ubicado en la zona del Caribe Sur. Su ruta tarda 9 horas y media. Hace 2 años vivió una terrible experiencia. Ya, atropellé a una niña, trabajaba en unos interlocales de Huigalpa a Managua. Y desgraciadamente la niña salió corriendo de pronto y ya no pude hacer nada y le impacté. Dilaté casi 22 días preso. La familia ya nunca quiso un arreglo, pero al final pues mis patrones me apoyaron y salí, pues. Pero eso fue algo muy difícil para mí, no tanto el hecho, sino que también psicológicamente. Quienes viajan al norte y centro del país realizan un viaje por día, donde desafían las curvas y pendientes propias de la zona. Con mi compañero, mira, le digo, hay que andar con precaución. Te miras algo que te puede perjudicar, no lo hagas, frenar. Yo camino cuidándolo a él porque camino la vida de los pasajeros, la vida de él y la vida mía, y lo más que cuido es el bus también. Porque es mi machete, tengo que cuidarlo, y si se me daña quedo sin trabajo. A pesar de la experiencia que tienen cada uno de los conductores de las diferentes rutas que se desplazan a la zona norte-centro del país, coinciden que el tiempo que les asigna no es suficiente. El tiempo que tenemos establecido hoy en día fue el tiempo de viaje que nos dieron desde que estipularon, si es posible, desde que pues, hicieron esta ruta. Pero ¿qué pasa? Que cuando ordenaron estas rutas, no había la demanda vehicular que hay ahora en estas carreteras. Ahora, es una odisea salir de Managua a San Benito diario. Cuando uno sale de ese lugar de San Benito ya tiene casi 15 minutos de retraso. Por otra parte, tenemos el MTI que tenemos que cumplirle. Entre 250 hasta 900 córdobas por día es el salario de un conductor de un bus, pero va a depender de la ruta asignada. Después de eso no existe seguro de vida, horas extra, pago de multa, entre otros. Toda persona que anda conduciendo un autobús de pasajeros, un carro, el tráfico, las malas maniobras de muchas personas que conducen, porque a veces los accidentes no los provocas, los provocan. Demasiado parque vehicular hay en este país, demasiados motas, y las vías siguen siendo las mismas de hace 40 años. Más de 2.000 personas a diario se movilizan a esta región del país, quienes van pendientes de las maniobras que realiza el conductor. Porque a veces uno mira, ¿verdad?, los buses y dice uno, estará bien chequeado, tantos accidentes que se dan hoy. O sea, ese es el miedo a veces que uno piensa, iría a quedar en cualquier momento en la carretera. En los últimos 2 meses en Matagalpa y Huigalpa se han registrado 2 aparatosos accidentes, donde murieron más de 10 personas. En ambos percances se señalan fallas mecánicas. Lo importante antes de abordar una unidad es encomendarse a Dios, no exceder de carga y respetar las leyes de tránsito. Solo quienes están al volante saben de la responsabilidad que adquieren, pues son más de 60 almas que llevan a cuesta. Con imágenes de Larry Orozco, Dora González, a Acción 10.
Ay, a veces dicen también que es responsabilidad del usuario, que dice, ¿para qué se montan si ven la unidad de transporte llena? Pero a veces la necesidad también de transportarse y la falta de dinero, o porque tienen temor a que lo despidan del centro de trabajo si no llega a la hora exacta. Algunos dicen, yo a nadie le exijo que se monte. Y lo que hablábamos de la carga también, Jocelyn. A veces exceso de pasajeros y de carga. Una experiencia que estábamos compartiendo acá a lo interno, y es que a veces la unidad va cargada de gente, mal llamado así, pero así te cargan, o sea, como que fuera una mercancía, cargadísimo, dice, todavía hay lugar y va súper lleno. Y aparte de todo eso, en la parte de la canastera, cuando son buses que van a los departamentos, hay mercadería que va arriba y hasta que se hace así el techo, terrible. Escuchábamos algunas de las solicitudes de la población, de los usuarios, que decían, ojalá se ponen a pensar, Dios mío, así como va de lleno, estará bien chequeada esta unidad, estará cumpliendo con todos los requerimientos, o sea, van con el azul en la boca prácticamente. Y no arriesgarse, yo sé, no arriesgarse. Hemos visto nosotros. Hay que ser conscientes de eso también, no arriesgarse tanto como usuario. Ahí ¿Qué parte de responsabilidad adquiere en ese instante también el usuario si aborda esa unidad y viendo que va con exceso de pasajeros o que incluso va brequeando, va frenando demasiado? Bueno, yo considero que también eso es responsabilidad personal de uno, ¿verdad? Como ciudadano, porque hasta bíblicamente dice que si tú ves el mal, aléjate de él. Pero tú te estás montando a una unidad de autobús, va con sobrecarga y ahí vas, me van a disculpar los televidentes, vas como un mono blindado. Y están full, pero la responsabilidad que conlleva al conductor es que está cometiendo el delito de exposición de personas al peligro. En el sentido de que hay un número de pasajeros, que creo que son 70 o 80 pasajeros dependiendo del tamaño de la unidad de bus, todos sentados. Si ya le mete gente, y yo he visto conductores que le dicen, váyanse adentro, ¿y a dónde? Si ya la unidad de bus, ya la gente va como sardina. Rebalsó su capacidad. Ya rebalsó su capacidad y todavía van personas guindadas atrás. Y sí permite que salga de la terminal esa unidad de bus. ¿Dónde está la autoridad ahí? Entonces, ahí está fallando tanto la autoridad administrativa del MTI y la autoridad policial, como órgano policial. Son dos instituciones que fallan y que muestran debilidad ante estas situaciones. Y desde luego quien tiene la mayor responsabilidad, de hecho, es el conductor. Sí, como decía Jocelyn, eso se da bastante en las paradas, en las terminales que está aquí del Mayoreo y en las terminales de Israel Levy. Que van a los departamentos, porque inclusive no puedes poner ni sobrecarga en la azotea de los buses. Hay una carga específica, no puedes poner sobrecarga. Y ahí prácticamente, o sea, ahí ponen una sobrecarga increíble, más la sobrecarga de pasajeros, o sea, eso es una bomba de tiempo. Que ya después vienen los conductores y cuando están sentados en el banquillo de los acusados dicen, yo no lo quise hacer. Y entonces la cosa es de que ellos están cometiendo delitos de exposición de personas al peligro. E inclusive cuando ya muere alguien o se ocurren los accidentes, está de lesiones leves a lesiones graves e inclusive homicidio. ¿Homicidio imprudente en este caso? Sí, podría ser homicidio imprudente. Sí, bueno, nosotros pues en ese sentido de trabajo, creo que más allá de tantas soluciones que podemos hoy comentado, deberían existir, y la ley prácticamente le mandata que haya un buzón de sugerencias y de quejas en cada terminal de buses, donde las personas bajando una unidad de transporte o algo así puedan nomásito apuntar el número de placa y que sea sería bueno eso, sí. Porque a veces el procedimiento es ir hasta el MTI. Sí, vos llegaste, veniste del norte o de Carazo o de Chinandega, vas molesto, pero de repente te pasó y ya no fuiste. Aunque lo ibas a diario por tu tiempo. O no tenés el dinero para por eso, pero yo quería, ese era que el usuario tiene una responsabilidad, pero sistémicamente el quien te crea ese comportamiento del usuario es las mismas técnicas que utiliza el transportista. Fíjate que en el sector de Carazo, nosotros denunciamos inclusive mediáticamente, lo que hacen es, salen las unidades de transporte tarde, van con el tiempo que ellos desean, para que en el transcurso de periodicidad vaya obviamente aumentando el número de personas que saben que son las horas necesarias. A las 2 de la tarde no encontrar los buses sobrepasados, a las 3 tampoco. Andate a la busca a las 5 de la tarde, 5 y media, o en Israel Levita, en los buses grandes, o inclusive en Mayoreo, o también andate a las 7 de la mañana, que la gente quiere ir a trabajar de los departamentos hacia acá.
Esos son los momentos que ellos utilizan. Y a veces sí difiere un poquito en el sentido de que cuando salen a veces de las terminales, porque sí nosotros hemos estado en el proceso de revisión, ahorita también a fin de año, fíjate que no salen muy cargados. En el transcurso sí es donde saturan a la gente. Hay sus momentos, sí, a veces lo hacen en las narices de ellos mismos, pero eso se contiene. Y yo quería comentar algo rapidito, lo que dijo el señor que llamó. Es que yo estoy seguro que ustedes llaman a las personas que vengan a hablar aquí y de hecho sí me ha contado, porque ustedes hay momentos que ustedes los han invitado y no vienen, pero fíjate que esa persona o esos funcionarios saben del problema, no me digan que no. Esas personas saben del problema, que sean funcionarios públicos, no porque están en la oficina, saben del problema, pero la realidad es que los dueños de cooperativas tienen muchas veces plata y obviamente le pagan a muchos funcionarios y ahí se mantienen muchas de las ocasiones. Entonces, así se mantienen con el negocio. Relativamente es una mafia el sector transporte. Entonces, ¿de qué serviría el poner esas hojas de denuncias a la hora que el pasajero se... Bueno, pero es más fácil si que las personas lleven las denuncias, que al menos te crea algún precedente. Puedes decir, yo al final pude reclamarlo. Porque es lo que pide a veces el MTI. La gente del MTI te dice, o el trama, o donde sea, te dice, es que la gente no denuncia, no lo hace. O sea, si al menos si tienes ese buzón de qué es su herencia, te aseguro que al menos tenés motivo de poder y que te quede un talonario a vos, como cuando vas a la policía, te queda uno en blanco y otro papel carbón que te queda a vos que vos metiste esa denuncia. Y también está el delito de omisión, porque si vos sos agente de tránsito, sos funcionario del MTI, de esos inspectores, y no tomas cartas en el asunto, si veo una unidad donde se va arriesgando la vida de los usuarios, te estás omitiendo semejante cosas. No hace falta que lo denuncien, deberías estar conscientes de eso. Como decimos popularmente, se hace el de la vista gorda. Se hace el de la vista gorda, pero ese es un delito que se llama comisión por omisión. O sea, que estás viendo el peligro y no incidís en evitar el delito. Que eso ya es para responsabilidad de las autoridades policiales y del mismo, las autoridades administrativas del MTI, que en sus narices están viendo la sobrecarga de las unidades de buses o que no cumplen con los requisitos, ni tanto los conductores como las unidades de autobuses con las inspecciones mecánicas. Y ponen en marcha esto. Habría que grabar cuando pase eso, cuando algún agente de tránsito o del MTI detenga una unidad, vean que hay peligro, vean el exceso de pasajeros y no se haga nada. Deberían de aportarle a los usuarios como una prueba fehaciente de lo que a veces ocurre. Y si lo ponen acá, nosotros lo pasaremos también, ¿verdad? Para demostrárselo a las autoridades. Tal vez así se puede hacer un poquito. No digamos que no, hay algunos momentos en que las autoridades están pendientes, pero también, como decías vos, también la falta del ingreso, del financiamiento para ejecutar algunos tipos de planes para evitar situaciones difíciles y tragedias como las que hemos estado viendo, que esperemos en Dios, ¿verdad?, no se sigan reproduciendo. Hemos llegado al final de Acción 10 en la mañana. Gracias a nuestros invitados porque nos han aconsejado muy bien en cuanto a este tema, y a usted tenga mucho cuidado. Su vida vale mucho, no vale la pena que la arriesgue. Vamos a seguir invitándole como Acción